¿Por qué? Porque retoma varios, ay, uy, casi remuevo a alguien. Retoma varios de los temas que, que podíamos en Achille Membe, ¿verdad? Hay una razón por el que el libro se llama Crítica, supongo que si ustedes lo notaron, Crítica de la Razón Negra. La referencia crítica de la razón negra es obviamente, no podía ser de otra forma, kantiana, ¿verdad? Y hace referencia a las tres críticas, a la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, y por lo tanto, como todo kantismo, es una forma de universalismo, de cosmopolitismo, ¿verdad? Esto es un, de un punto de Membe como tal, digamos, él no es particularista, ¿verdad? Eh, y a mí me parece que ese poema de Nicolás Guillén, que también es un son, ¿verdad? Es un poema que es un son, puede ser las dos cosas. Eh, tiene tiene ese tema, ¿verdad? Es decir, usa esta metáfora del barco, ¿verdad? Que es un barco donde está todo mezclado, ¿verdad? Que es tanto dos temas que aparecen en Achille Membe, ¿verdad? La raza como un dato, digamos, biológico, tiene que ver con la variedad humana, que es, digamos, un dato de la biología. Y el racismo, que es otra cosa, ¿verdad? Que es bueno, hay una definición de Membe de racismo, que hay distintas a lo largo del tiempo, pero para él es, hasta el puro inicio, eh, ya antes había dicho, bueno, la raza es la negación de la idea de lo común. Eh, digamos, un proyecto que quiere retomar la idea de universalista del kantismo necesitaría de rechazar esta forma, eh, pero también es una forma de saber, una forma de gubernamentabilidad, un diseño institucional, pero también es una forma de delirio. La, las ideas, varias de las ideas fuerzas de este autor. Entonces, esta es la que a mí me parecía. eh, y bueno, luego voy a comentar, pero ya luego, después de que ustedes decidan cuál van a usar de las que tienen, dos textos, bueno, Eva y Minor mandaron los poemas y las canciones que ellos seleccionaron. Y bueno, nada, mandó el poema que había seleccionado, pero supongo que lo tienen ahí, porque si no, no van a poder hacer este trabajo. Entonces vamos a ver, ¿y por qué? ¿Por qué seleccionaron eso? Entonces vamos a hacerlo fácil y rápido y vamos a dividir en tres grupos y bien, 15 minutos. Ustedes pueden decidir cuál de todas las que seleccionaron les parece que es la que mejor calza con las relaciones entre uno y otro, pero obviamente la clave no está en que sea la más bonita, sino en por qué les parece que es la que mejor representa. Eh, ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Hagan así si se entiende lo que tienen que hacer. Sí. Listo. Bueno, entonces, Alondra, Javier, Marco, ¿cuál y por qué?
¿Comparto yo? Ok, bueno, voy. Un momento. Bueno, esto fue como para... ¿Qué se hizo? ¿Qué escogieron, canción o poema? Escogimos una canción que nadie trajo, que es esta, bueno, Eso es un pueden poco ver ahí, larga. ¿no? ¿Sabe qué se hizo? Es que por aquí teníamos solo la letra. ¿Qué pereza con esto? ¿Qué se hizo? Ahí está. Bueno, entonces, digamos, pues cuando el profe estaba hablando de eso y pues como que lo asocié y después de que compartimos lo de nosotros, vimos esto y nos gustó y creo que nos permitía exponerlo de cada uno y nos gustó porque es una historia que nos sitúa en el tiempo, en el lugar y nos va situando cada vez más como en un contexto pues, más preciso, aunque no nos dice, podemos imaginar que es de una plantación, una cosa así, ¿verdad? Y están todos esos personajes, ¿verdad? Ese tirano mandó y pues no nos dice, pero fijo, es un blanco, un señor de estos, bueno. Y al menos de mi parte me gustaría exponer, como con el texto de Molina Petit, el dualismo que hay de fondo, ¿verdad? O sea, que es similar al de lo masculino femenino o el hombre mujer, aquí se da como con lo blanco negro y se da toda esta división como de lo positivo o lo beneficioso de alguna u otra manera en el sujeto blanco y todo lo negativo o una naturaleza de alguna u otra manera peligrosa para todo, la economía, la moral y los modales que se va a hacer con el negro, pero en un contexto que no le va a permitir, no sé si decirlo así, pero bueno, bien, en condiciones de esclavitud perpetua que no le van a permitir desarrollarse a plenitud como ser humano y se le va a exigir o se le va a mantener en esa condición. Bueno, no sé si los compañeros quieren agregar algo o si más o menos sigue la dinámica que imaginaba el profe. Sí, yo quería decir que, bueno, el poema que yo había elegido era sobre la libertad y esta cuestión que se mencionaba en la lectura de que cada pueblo estaba consolidado como un cuerpo colectivo único y que unidos por las fuerzas lo que se podía buscar era la libertad. Y aquí en la canción también se refleja esto de que, donde dice que aún se escucha en la verja, no le pegue a la negra. Entonces, como que si fuera una cuestión de colectivo, ¿verdad? Unidos por esta cuestión de reclamar, digamos, estas violencias por las cuales sufrían. ¿Cuál texto había elegido usted, Alondra? Un poema que se llama Himno de Luis Muñoz Rivera. ¿Lo pasas? No lo conozco. Ok, lo paso por acá. Ajá. Si quieren ahí comparten. Sí, voy. Y vamos a preguntarle a Cintia. Ok, ahorita. Sí, No, sí. está bien, ponlo ahí. Listo. ¿Y el Entonces, autor sí, quién es? Luis Muñoz Rivera. Entonces, me gustó como esta parte que dice, vivir bajo la punta del látigo extranjero, llorar en el aprobio y en la abyección gemir, no. Vibre el acero, volemos ciudadanos, volemos a morir. Entonces lo relacioné un poco con la película de ver cómo todos los esclavos se unieron en esta búsqueda de la libertad y a pesar de que unos iban a sufrir el intento, ¿verdad? Y que no lograron escapar, al final el esclavo Sebastián como que sí lo logró, pero que está presente esta cuestión colectiva de pueblo, de cómo luchar por sus ideales y obtener ese derecho que querían, que era la libertad. Ok. Y Cintia, Mónica, Minor y Valerie, ¿qué escogieron? Buenos días, Y profe. sobre todo, ¿por qué lo escogieron? Que sería lo más importante. Bueno, nosotros escogimos un poema que se llama Y aún así me levanto, que lo escogí yo. Es de Maya Angelou. Maya ¿Lo fue... compartas? ¿Me pongo yo, Cintia? Sí, por favor, Mónica. Va. Acá. Me gustaría leerlo. No es muy largo. Adelante. ¿No es muy largo? No, no es No, muy largo. bueno. Adelante. Dice, y aún así me levanto. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así como el polvo. Y aún así como el polvo me levanto, perdón.
Mi descaro te molesta. ¿Por qué estás ahí quieto, apesumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así yo me levanto. Me quieres ver destrozada, cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. Mi arrogancia te ofende. No lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto. Mi sensualidad te molesta, surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí, donde se encuentran mis muslos. De las barracas de vergüenza de la historia yo me levanto, desde el pasado enraizado en dolor yo me levanto. Soy un negro océano, amplio, inquieto, manando me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto, a un amanecer maravillosamente claro me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el dueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Bueno, ahí nosotros lo que discutimos fue que este poema pues se convierte como en ese estereotipo, ¿verdad? O sea, Maya se siente como observada. Es esa otredad desconocida y vacía que se erige diferente y salvaje, ¿verdad? Entonces, igual que en la película, como se muestra al capataz eh, viéndolos al dueño de los esclavos también viéndolos. Entonces, ahí Maya se siente observada, ¿verdad? Violentada, con una mirada completamente otra. Eh, bueno, pues básicamente por eso escogimos el poema. Muy buena Yo selección. también, sí, yo también lo veo por el lado del último que queda al final, el único que queda vivo de los que fue a la cena, que es la resistencia de la gente negra a pesar de todo lo que les ha pasado, que igual siguen resilientes. De Sebastián. Luego podemos hablar de ese personaje. Profe. Pero creo que la selección está muy bien porque, bueno, además, Maya de Angelou está dentro de lo que Membe le llama el tercer momento, el segundo momento de la conformación de lo negro, que es la, la búsqueda de la palabra, el encuentro con la palabra. Ella se le considera una de las poetas de la negritud, así más famosas, también está vinculado al movimiento de derechos civiles en los 60 y es una extraordinaria poeta, muy de poco conocida, por cierto, en América Latina. Buena selección. Adrián, Edgar, Emanuel y Michael. ¿Qué escogieron ustedes y sobre todo por qué lo escogieron? Yo no sé si a Adrián le gustaría empezar, que fue el que propuso el poema. Ah, muy bien, escogieron poemas, 2 de 3. Adrián, Perdón, que estaba hablando y no me cuenta que, que no se escuchaba. Ya pasé el link en general. Digamos, yo escogí esto porque lo recuerdo de una clase de hace mucho tiempo que venía con el mismo tema de colonialidad y me pareció que era muy importante porque resumía el conflicto de la identidad que en la película, la zona negra, qué significa, de dónde viene, es muy bien expresado durante este tipo de poema, música performática que se puede apreciar en el video. Por eso fue que yo la propuse. ok. Bien, el... Bien, está bien. Con relación con la película, ahí, bueno, antes de regresar ya como tal con el trabajo de Membe, y como tuvieron la delicadeza de mandar el texto, hay de Minor, que son Eva y Minor fueron los que mandaron los textos. Y hay aquí efectivamente alguna cosa que aquí también Cintia dice, está entre las categorías de Member, el tema de el hombre cosa, digamos, el negro sería el primer hombre cosa, digamos.
que produce la modernidad. Aquí yo creo que hay una duda sobre esto, que es este segundo momento de la palabra que hablaba Membe, que creo que Eva también tiene el mismo asunto, que es, no, Eva es una salvedad, que es si está suprimida toda cultura. Yo creo que no, porque por ejemplo en esta parte, a mí esa película me parece que no tiene pérdida de esas pelis que sí sobre, si me ponen a dar una clase sobre el crecimiento de las orquídeas, probablemente ponga la película, porque algo tiene que ver con el crecimiento de las orquídeas, tiene que ver con todo. Este pasaje, que es con el pasaje donde empieza a hablar sobre qué es la auténtica felicidad, ¿verdad? Ustedes recordarán. La felicidad es otra cosa. Ahora me toca a mí contarles un cuento. Ustedes conocen a San Francisco, ¿verdad? Sí, mi amo. ¿Es un santo que está en la iglesia, sí? Orula. Esa parte, si no le pusieron atención, es interesante. Bueno, toda la película es interesante, pero esa parte es muy interesante porque el conde habla de San Francisco de Asís, es un santo católico, uno de los santos más importantes del santoral católico. Y Van Gogh lo que dice es Orula, lo que dice es un orisha. Y que la religión afrocubana, igual que el vudú haitiano, son las formas de subjetividad que sobrevivieron a la conquista de la colonia, ¿verdad? Entonces, digamos que sucedió una cosa muy simpática, que es detrás de efectivamente, yo creo que eso no está mal, la religiosidad católica, digamos, como que intentó borrar, digamos, los códigos simbólicos y de subjetividad que permitieran, digamos, eso, subjetividad, ¿verdad? Darle explicaciones al mundo, eso es muy raro, ¿verdad? Porque como ustedes recordarán, bueno, no recordarán, pero lo habrán visto en clásica y en antigua, pero también lo habrán visto en la cultura pop, que eso está bastante claro, en la música y eso. Las religiosidades previas al capitalismo tenían la característica de que coexistían entre ellos, ¿verdad? Y lo único importante era la dominación material por la vía del tributo, ¿verdad? Es decir, los romanos lo que les importaba eran los impuestos y el tributo, ¿verdad? Pero, digamos, los pueblos conquistados no tenían por qué abandonar sus religiones. De hecho, lo que normalmente hacían los romanos, que eran bastante pragmáticos, era incorporarlos al santoral romano y ya no se hace mucho rollo. Lo importante era el tributo. El cristianismo tiene la peculiaridad que como es una religiosidad expansiva, que es una peculiaridad como religión como tal, sí permitía la posibilidad de intentar suprimir la subjetividad y digamos, el armado simbólico con el que uno se explica el mundo. Pero en el mundo caribeño, el mundo afrolatino, digamos, eso terminó en un pacto, que es la devoción hacia San Francisco o hacia San Lázaro, está asociado a que se mezclaban las dos subjetividades, la, la católica y la afro. Eso es vacilón de la peli. Y está dicho de pasada, ¿verdad? Está dicho a la carrera. Y creo que la otra, pero digamos, creo que eso es importante, ¿verdad? Porque lo que señala Membe es que eso siempre ha sido más fluido
lo que creemos. Es decir, que no es solo una idea de aplastamiento, porque, digamos, uno no puede aplastar del todo digamos, a una subjetividad humana, pero que ha tenido distintos procesos. Entonces, la gracia es entenderlo. Y la otra cosa que creo que es importante, que eso estamos en el trabajo hoy, vieras que no sé por qué les he dado a todos los que han pedido ingreso, está a un paso de darles remover y no admitir que, no sé, tengo que ir al terapista para ver por qué estoy diciendo eso. Tal vez creo que ya merecemos vacaciones. Pero no excluye a nadie, nada más que me detengo antes de hacerlo. Una cosa que dice Eva en el trabajo que mandó, que creo que también es importante, pero ya vamos a ir armando todos los pedazos. Lo que significa una plantación, ¿verdad? Creo que ahí está. Dice, de tanto en tanto, la plantación estalla en levantamientos, insurrecciones y completos serviles. Y dice, la institución paranoica vive constantemente bajo el régimen del miedo. Eso es muy interesante. La posición destructiva, dice Ariel, tal vez puede ser nada más el exceso de trabajo. O puede ser que hayan cambiado el lugar de las cositas, de los botones y el señor mayor no se haya dado cuenta. La plantación. Eso es muy interesante dentro de y aquí ya tal vez vamos viendo como tal el texto de Membe, ¿verdad? Porque ¿cuáles son las ideas fuerza, ¿verdad? O sea, como después de leer a Membe, ¿cuáles son los conceptos, ¿verdad? Que uno dice, claro, esto es a Chile Membe, lo que me están hablando, ¿verdad? Devenir negro del mundo, este es tal vez el más importante, que esto es esto es una frase, pero es una sola palabra, digamos, un solo concepto. Por devenir negro del mundo, es decir, la tesis de Membe es que el mundo se vuelve negro, no en el sentido de biológico del término, digamos, sino en el sentido de lo que significa ese concepto, ese subsuelo de la modernidad que es negro, África en negro, ¿verdad? Para él es la matriz del poder colonial sobre el cual está construida la subjetividad moderna, y la gracia es que el mundo se está transformando en eso, ¿verdad? La otra expresión que eso no se lo leí yo a Membe, se lo leí a Leila El Sami, una periodista, una intelectual siria, que dice, que coincidiría con lo que dice Membe, que hay una tendencia a la palestinización del mundo, ¿verdad? Es decir, que el mundo tiende a transformarse cada vez más en Palestina, todo el mundo. Entonces creo que es como la misma idea, ¿verdad? Es decir, la generalización en el mundo de la sociabilidad, la sensibilidad, la gubernamentabilidad, el tipo de poder, el tipo de paranoia produce, que se produce con esta relación, con esta construcción de los negros y de África, ¿verdad? Porque apoyándose en Deleuze, que ahí es otra de las, ahorita vamos a ver las influencias de él, Deleuze dice, siempre hay algún mongol, algún asiático, ¿verdad? Es decir, el mundo siempre tiene la capacidad de producir, dice Membe, racismo sin razas, ¿verdad? Es decir, puede irlo construyendo. En el mundo contemporáneo, digamos, ese racismo sin razas es la lucha contra la inmigración. Es decir, esa es la forma en la que aparece. Y en ese mundo, quiere decir que hay una generalización, hay un regreso de las plantocracias.
Es decir, el poder de la plantación. Y esto es muy importante porque esto es una categoría en sí mismo. Las plantaciones son cosas que son típicas del Caribe, de Centroamérica, obviamente, del sur de Estados Unidos, ¿verdad? Digamos, y esta sería la polis del mundo moderno. Si el mundo antiguo es la polis como modelo, la polis griega, el mundo moderno es la plantación, ¿verdad? Y esto es interesante porque otra autora, también digamos en la misma estela de este saber caribeño, negro, afro, este, que es, uy, acabo de olvidar el nombre. El libro se llama La economía de la plantación. La autora se llama Polanyi. No, no es Carl Polanyi, oh, me olvidé el nombre. La autora es una trinitaria. Estoy viendo el libro de que habla de que la plantación tiene las características, dice, es una sociedad total donde sociedad y economía se mezclan. Sociedad, economía y Estado se mezclan. Mezclados. Achille Mbembe dice de la plantación que es una institución paranoica, ¿verdad? Hay una cosa que es muy interesante en Mbembe, además, o sea, que comparte ya, digamos, el análisis que tiene gente como esta señora Polanyi, como Eric Williams, el trinitario, sobre las plantaciones, sobre la economía de la plantación, bueno, como Manuel Moreno Faginal, que eso yo no sé si ustedes lo sabían, si no se los digo, la película que vieron ustedes, que se llama La Última Cena, de Tomás Gutiérrez Alea, es, es una película basada en un fragmento de un libro de Manuel Moreno Faginal que se llama El Ingenio, que es un clásico de la economía de la plantación, digamos, para entender la economía de la plantación, se llama El Ingenio, y narra eso, narra el levantamiento de un levantamiento de esclavos en una plantación, en un ingenio. Eh, y la plantación dice que es una institución paranoide, ¿verdad? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí coincidiría, podríamos ver la relación con otros autores, que es esta descripción, una sociedad donde es indistinguible la economía, la sociedad y el Estado, una institución paranoide, es la descripción, lo vamos a ver más adelante, que Hannah Arendt hace del totalitarismo. ¿No? Nada más que Hannah Arendt está hablando de la experiencia nazi y la experiencia de la Rusia stalinista y del colonialismo británico. Eso es el totalitarismo. Pero aquí, en la plantación, digamos, esa es la experiencia diaria de la plantación. No es un régimen que duró 12 años, sino que es una forma de vida que duró siglos y todavía sigue durando. Y que la hipótesis de Mbembe es que el mundo deviene hacia ese tipo de plantocracia. Ya vamos a ver por qué. Y que es lo mismo que dice esta Leila Al-Sami, que es una palestinización del mundo. Pero aquí coincidiría con quien inicia la obra, ¿verdad? Con la epígrafa, Saint Messer, que es un intelectual
Martinica, ¿verdad? Es uno de los referentes del pensamiento martiniqués. El maestro de Franz Fanon también. El maestro en el sentido real y en el sentido político, ¿no? Fue su maestro, literalmente. Pero también como su predecesor intelectual. Y ahí me Ser en el discurso sobre el colonialismo, que es el epígrafe con el que empieza Chile Membre, ¿verdad? Dice que los campos de concentración lo que asombra no es la violencia de los campos, sino que lo que asombra de los campos es que haya sucedido entre gente blanca y europea. Eso es lo que asombra, ¿verdad? Porque la experiencia del campo de concentración ya era la experiencia del colonialismo para la inmensa mayoría de habitantes de la Tierra, ¿verdad? Es decir, que lo que ocurrió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y durante los campos es la experiencia de todos los pueblos coloniales, ¿verdad? Y lo único que asombra es que por primera vez haya ocurrido entre europeos blancos, pero los campos de concentración siempre estuvieron en África, siempre estuvieron en Sudáfrica, siempre estuvieron en Cuba, siempre estuvieron en Jamaica, ¿verdad? Es eso. En ese sentido es una especie de retorno de lo reprimido, pero no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido de la relación colonia-metrópoli. Entonces, varios conceptos que habíamos dicho son conceptos de Chile Membre, el devenir negro del mundo, es uno por el que se le reconoce. El otro es la idea de necropolítica. Para él el capitalismo es una gran necrópolis, ¿verdad? Y funciona justamente así, digamos, una inmensa ciudad que tiene que administrar la muerte y ordenar la muerte, ¿verdad? Y el otro es el gobierno privado indirecto, ¿verdad? Que tiene que ver con gobierno privado indirecto y la primera experiencia de eso es una plantación. Esta es la idea. La subjetividad del mundo contemporáneo o la matriz del poder colonial y de la construcción de la subjetividad colonial y las lógicas actuales de violencia y explotación extractiva estarían asociadas a la forma en la que se construyó estas dos categorías, ¿verdad? África y negro. Este es el subsuelo de la modernidad. La otra tesis fundamental para él es que estamos en presencia del fin de Europa, otra de las tesis típicas de él, como referente central de nuestro tiempo. Entonces, para él esto ha acabado. Esto es una idea que también está en MSC, ¿verdad? Pero que el fin de Europa como referente central de nuestro tiempo no implica el fin de lo grotesco, es la referencia, lo grotesco y lo excesivo, y esto es otra categoría importante para él, de la política postcolonial y del régimen postcolonial. Es decir, ya es obvio que los imperios coloniales han desaparecido, la inmensa mayoría. Hay todavía algunas experiencias típicas de relación colonial, como Palestina, ¿verdad? Es tal vez la más obvia. Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania también es una típica guerra imperialista, ¿no? La guerra colonial también. Muy así, muy siglo XIX, muy, sí, como la que hacía Rusia en el siglo XIX.
lo grotesco y lo excesivo de la política colonial y del régimen postcolonial. Estas serían algunas de las características. Para él hay una continuidad y digamos, una continuidad de estas categorías en una idea que es muy importante para él, que es lo que mantiene toda esta experiencia, que es la idea del extractivismo. Esto se mantiene como un elemento fundamental del mundo contemporáneo, es decir, que el capitalismo de silicio, ¿verdad? El capitalismo de los iPhones y de los iPads y de los Twitters y toda esa cosa, ¿verdad? Está concentrada todavía y enlazada, anudada en el extractivismo como experiencia fundamental. Y que esa experiencia que tenemos hoy en día tiene su origen el esclavo negro, es decir, la persona africana esclavizada en Estados Unidos, en el Caribe, en Centroamérica, ¿verdad? En el Atlántico, ¿verdad? Y esta es la otra cosa importante para él. Sería esta figura singular que logró, que se volvió universal, que es el elemento fundamental de la acumulación a escala mundial. Aquí nuevamente, esto es muy tradicional de la teoría postcolonial, el pensamiento, la meditación es una pregunta de cómo se armó el sistema mundo y cómo se fue desplazando el mundo del Mediterráneo, que es el mundo clásico, ¿verdad? El mundo grecorromano y así, Mediterráneo hacia el Atlántico, ¿verdad? Como del Atlántico se fue construyendo, o de la idea esa del Atlántico como centro, se fue construyendo la idea del mundo contemporáneo, porque justamente el Atlántico es lo que le da sentido a África, le da sentido a la esclavitud, le da sentido al negro como categoría, a la plantación, que es una experiencia mayoritariamente del Caribe y del sur de Estados Unidos. Y enlaza, obviamente, con Europa y los imperios, con la experiencia colonial, ¿verdad? Y todo eso ocurre alrededor del Atlántico, ¿verdad? Es decir, la modernidad es el desplazamiento del Mediterráneo hacia el Atlántico. Y a partir de ahí, los dispositivos, la vida, el trabajo, que de ellas derivan. Entonces, para él hay una continuidad sistemática entre esta categoría, negro, que es una categoría que surge en el siglo XVII, ¿verdad? Esto es una cosa eh, que Martin Bernal en La Catena lo ha señalado mucho, también Walter Mignolo en La Idea de América lo ha señalado, que es en el mundo antiguo, en el mundo clásico, no hay negros, no existen negros, ¿verdad? En Platón lo que hay son etíopes, ¿verdad? No, digamos, Platón no le dice a nadie negro, ¿no? Lo que hay son etíopes. Y de hecho, que lo que significa es la gente que viene de Etiopía, ¿ya? Y de hecho, leer fragmentos, por ejemplo, de la metafísica de Aristóteles, lo que le muestran a uno es que en realidad el mundo griego, el mundo del que surge la filosofía, es una periferia de los imperios africanos,
¿verdad? Es decir, las expresiones que usa Aristóteles para referirse a los egipcios no es la experiencia de alguien que está en el centro y ve a su periferia, sino al revés, la experiencia de alguien que está en la periferia y ve con admiración lo que se está haciendo en el centro del mundo. Y lo mismo, tampoco hay amarillos, tampoco hay asiáticos, ¿verdad? Lo que hay en Platón, la referencia que hay es el mito de Hera el armenio, ¿verdad? Está en la República de Platón. Es decir, todas esas categorías no existen en el mundo clásico, ¿verdad? Esas categorías empiezan a tener sentido hasta el siglo XVII, ¿verdad? Que se construye esta idea de negro, ¿verdad? Que Membe dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que es una categoría que está asociada a lo monstruoso, ¿verdad? Por eso es que tiene que ver mucho con el delirio y con la paranoia. Esa parte del texto a mí me pareció muy interesante, es una continuidad sin duda, de la influencia de Frantz Fanon, ¿verdad? De la monstruosidad, porque, dice Membe, es una categoría construida de tal forma que nadie quiere caer dentro de ella, ni quienes la construyeron, ni quienes la sufren, ¿verdad? Es una categoría de monstruosidad absoluta. Y si hay una variación, porque si en el siglo XVII eso está construido sobre elementos claves como el trabajo, el sistema penal, la prohibición del sexo interracial, la prohibición de la aportación de armas, la reducción de la movilidad. Nosotros hoy tendríamos otros dispositivos que son continuidad, que son lo mismo pero diferente, ¿verdad? Como la seguridad y la movilidad, la vida, el trabajo, ¿verdad? Hay una, hay una hipótesis que a mí me parece interesante de que implica la radicalización de estas prácticas imperiales de depredación, de ocupación, de extracción de beneficio, que es lo que él le llama el devenir negro del mundo, es decir, lo que nosotros le decimos neoliberalismo es en realidad el devenir negro del mundo. La construcción de estas grandes necrópolis, la construcción de esta plantocracia, ¿verdad? La ideología fundamental de ese movimiento, y esto a mí me parece interesante, de ese devenir negro del mundo. La ideología es la securitización, la ideología de la seguridad. Es decir, ya no se puede usar, digamos, libremente las ideologías puramente racistas, ¿verdad? Las del siglo, digamos, del siglo XVII, las del siglo XIX, ¿verdad? Que todas fueron variando. Ahí él hace un trabajo, una genealogía de cómo fue que se va construyendo eso, ¿verdad? En un primer momento hay un vínculo a la idea de la superioridad racial, más en clave mítica, ¿verdad? Como los mitos de las razas y todo eso, lo primero que aparece. Pero luego hay una vuelta de tuerca, ¿verdad? Con un tipo de racismo que viene supuestamente fundamentada por la clasificación natural y por la biología, digamos, por las ideologías darwinistas, que tienen poco que ver con Darwin, pero que así se llama, ¿verdad? Que asociados a este nombre, ¿verdad? Estarían Buffon, por ejemplo, que es el que se considera el origen de la biología contemporánea, que es una clasificación así, como es una clasificación racista de la biología, de la naturaleza, es muy divertida. O sea, no es divertida, pero es divertida.
eh, que es esta idea como de que hay algo que está degradado en América, porque en realidad toda esta justificación natural biológica es una justificación de la experiencia colonial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los elefantes son más pequeños en América. Y obviamente el problema es que no son elefantes, que son tantos. No, no es que los elefantes nazcan más pequeños en América, es que son otro animal. Eh, o también la hipótesis de que los cantos de los pájaros eran más feos en América que en Europa. Entonces está escrito, por cierto, en el Sistema de la Naturaleza de Buffon. Y digamos, este tipo de saber eh, que se dirige hacia la ciencia, hacia la clasificación científica de la biología, es luego, por ejemplo, en lo que se apoya Hegel para entender a África como inmovilidad, ¿verdad? Que es el fragmento de Hegel que cita Membe. Eh, pero ya en nuestra época no se puede usar ninguno de estos dos, ni la raza como mito, ni estas formas así como más, como el darwinismo, ¿verdad? El biológico, hay otras formas. Eh, la biología no ha dejado de jugar un rol, eh, pero no es el mismo, sino que el lenguaje privilegiado, dice, el lenguaje privilegiado de la guerra social es el lenguaje de la seguridad, es la ideología de la seguridad, que es un lenguaje tecnocrático, tecnológico. Y a partir de aquí va a desarrollar una teoría que a mí me parece fascinante, que es la teoría del dron. ¿Qué es un dron? Y por qué las guerras se pelean con drones ahora. Ustedes saben que la inmensa mayoría de la guerra en Afganistán se peleó con drones, no se peleó con seres humanos. Y la mayoría de daños, los daños más severos sobre la población civil, fueron efecto de los drones. Y la otra cosa, que esto es también interesante de la obra, es que ya entrada es digamos, Achille Mbembe hace un equilibrio entre dos tensiones del pensamiento. Uno es un saber partisano, es decir, es un saber que toma partido, es un saber que no quiere ser imparcial, pero además dice él algo muy lindo citando a Frantz Fanon, eh, no pude ser imparcial, dice él. No es que no es que no quise ser objetivo, es que por otra parte no pude ser objetivo, no se me permitió ser objetivo. No me fue posible ser objetivo. Eh, y que hace parte de un fragmento de Negra Máscaras Blancas de, de Fanon, y ahí él está hablando de su experiencia directa en la guerra colonial de los franceses contra Argelia. Fanon, como ustedes saben, es el autor de, bueno, dos textos que hoy se consideran clásicos del pensamiento anticolonial, ¿verdad? Postcolonial y anticolonial. Piel Negra, Máscaras Blancas, del 52, y Los Condenados de la Tierra, del 61, son dos textos que se consideran clásicos. Eh, y además, Fanon es, bueno, martiniqués, alumno de Aimé Césaire, pero además Fanon se le considera algo así como el Che Guevara de la independencia argelina, ¿verdad? Tiene como su estatus. Y lo que señala Fanon es que no le fue posible ser objetivo porque lo primero que llegó a hacer es a curar y a cuidar, ¿verdad? El fragmento lo leo porque es un fragmento, la verdad, muy notable.
voy. Encuentro el pasaje, tengo paciencia. Dice, no quise ser objetivo. Por otra parte, esto es falso. No me fue posible ser objetivo. Y continúa Membe comentando a Fanon. Se trataba, por lo tanto, primero de acompañar en la lucha a todos los que el colonialismo había herido, descerebrado, transformado en locos. Se trataba allí donde fuera posible de cuidar y curar. En ese sentido, la dimensión crítica es simultáneamente clínica, cuidar y curar como tarea política y como diferencia ética. Por lo tanto, la violencia ética del colonizado tiene tres funciones: destruir lo que destruye, asistir y curar, y sepultar a los caídos. Y eso podría ser entendido como una genealogía popular de los derechos humanos. Entonces aquí hay una triada: saber partisano, saber que toma partido, ¿verdad? Es decir, eso, bueno, en filo siempre es medio raro cuando aparece, pero es una tradición, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que uno aprende en filosofía cuando va a las clases de lógica y va ahí con su mochila llena de sueños e ilusiones, es la falacia ad hominem, ¿verdad? Entonces uno, cuando le enseñan a pensar, la lógica de las reglas del pensar, le enseñan que hay una cosa que se llama la falacia ad hominem y que uno no tiene que cometer ese tipo de falacias porque son errores en el pensamiento. Pero hay un grupo muy grande, bueno, no, un grupo pequeño de autores que todos consideramos parte importante de la filosofía, que no sigue esas reglas del pensamiento, que cuestiona, de hecho, que la dominant sea una falacia del pensamiento y defiende más bien que es la única forma real del pensamiento, es decir, es un saber que toma partida. Y eso Cornelius Castoriadis le llama la actitud partisana en filosofía. Y Castoriadis se le atribuye a Platón, se le atribuye a Marx, se le atribuye a Nietzsche y a Freud, los que también se le llaman los filósofos de la sospecha. Y que justamente su forma de argumentar es tomar partido, y el ad hominem es parte fundamental de su forma de razonar, ¿verdad? Que aunque Platón dice que se supone que no lo puede hacer, pero todos hemos leído a Platón y está claro, ¿verdad? Platón, en la forma de razonar de él es, usted dice lo que dice porque es un sofista y le sienta bien, siendo sofista, decir lo que está diciendo. Y es un poco así como argumenta Platón. Y dice Ariel, el ad hominem puede ser un argumento válido si el objeto de discusión es la propia credibilidad del adversario. Claro, en Marx hay un fragmento que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es uno de los primeros fragmentos de los primeros textos de él, que se llama La Introducción a la Filosofía del Derecho de Hegel, que es muy filosófico. Entonces, como la gente de filo creo que les gusta más, es igual que los manuscritos del 44, ¿verdad? Y Marx tiene una forma de razonar parecida así. Dice, bueno, usted dice lo que dice, porque usted es digamos, porque su posición es la posición de la pequeña burguesía en la sociedad, ¿verdad? O usted dice lo que dice porque en realidad usted es parte de las clases antipopulares, de los enemigos del pueblo, y por eso es que le sienta bien eso que usted está diciendo, ¿verdad? Y es el corazón de la argumentación, no es un argumento retórico para ganar momentáneamente una discusión, sino que lo que sostienen es que la vida es eso, la vida es el conflicto, y por lo tanto el conflicto es tomar posición. Y no tomar posición es ya una toma de posición. Es decir, si no quieres entrar en el conflicto, ya de entrada lo estás haciendo, ¿verdad? Es decir, es una forma de razonar, que es esto que dice Castoriadis, que es la forma partisana de la filosofía, que es medio raro, porque la mayoría de gente, de autores en filosofía no hace eso, ¿verdad? Es decir, aprecian la objetividad o por el otro lado la subjetividad total, sino que aquí lo que señala es que hay una toma de partida previa que es la que organiza todo el pensamiento. Membe hace eso,
¿verdad? Entonces es un saber que, pero además le pone un twist que es vacilón, ¿verdad? Porque no es el sujeto que toma partida por algo, ¿verdad? Sino que es un sujeto que ni siquiera pudo decidir que iba a tomar partido, sino que las circunstancias lo obligaron a tomar partido. Es decir, dicen, no es que yo no pretendía ser objetivo, dice Fanon, pero por otra parte eso es mentira, es que no me dejaron tampoco ser objetivo, ¿verdad? No tuve el tiempo para decidir si quería tomar partido o no, sino que ya en la circunstancia, que él está hablando de la guerra colonial, ¿verdad? Está hablando de Argelia, está hablando. Eh, y, eh, y ya en esa circunstancia, ya ni siquiera la discusión de la objetividad está por fuera, porque lo primero que hay que hacer es cuidar y curar. Eso es lo primero, ¿verdad? Y esa dimensión a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque quiere decir el pensamiento crítico de entrada, ¿verdad? El establecimiento de los límites, de las posibilidades de algo, es también un pensamiento clínico. Es un pensamiento que está pensando en cuidar y curar. Cuidar y curar a quienes, a las víctimas de lo que destruye. ¿Qué es lo que destruye? La pregunta, ¿qué es lo que está destruyendo? Este segundo momento, cuidar y curar. Si no, no hay pensamiento crítico. Y ahí sí, enterrar a las víctimas. Que eso es muy, muy griego, ¿no? Muy Antígona, ¿verdad? La interpretación, ya no la interpretación hegeliana, sino la interpretación butleriana, ¿no? Del mito de Antígono. Antígona sobre todo no es la ley, no es la ley divina frente a la ley moral, ¿verdad? No es el mundo de la vida privada que choca frente al mundo del Geist, del Estado, ¿verdad? De la ley general, sino que es una mujer que la mata el Estado porque quiere enterrar a su hermano y no va a permitir que su hermano esté sin enterrar en público, ¿verdad? Que es el punto, como el punto de entrada de Butler, ¿no? En la interpretación que ella hace de Antígona, que al final es, la historia trata de un Estado que mata a una mujer, esa es la idea. Como eso es lo importante para Butler. Y lo hace, no, lo hace porque lo que ella quiere es enterrar a la víctima, eso es lo que quiere hacer ella. Entonces, aquí podemos ir viendo varias de las influencias que ya les había dicho. Hay una que es clara, digamos, una tradición muy fuerte del pensamiento negro, del pensamiento anticolonial. Hay un ser uno, Franz Fanon el otro, que, que ahí también habría que hacer una colación que él dice de pasada, y tal vez habría que ponerle mucha atención. Es más claro en otro texto de un autor que se llama Cyril James, que a mí me parece formidable. Es el autor de un libro que se llama Los Jacobinos Negros. Es una historia tal vez de las mejores sobre la historia de la Revolución Haitiana. James es de Barbados. Que James le da mucha importancia, a Chile Membe lo dice de pasada, a los afrocaribeños, ¿verdad? Y para James, los afrocaribeños fueron los que tuvieron la posibilidad histórica de forjar la conciencia negra, a diferencia de los africanos como tales y de los, digamos, de los norteamericanos, de los sureños. Y ahí pone varios, o sea, como que el nacionalismo negro surge
el nacionalismo negro y el nacionalismo africano tiene su origen en las islas caribeñas, y que los caribeños estuvieron en una posición única para poder entender eso, y pone varios ejemplos. Él no se incluye a sí mismo, pero deberíamos incluirlo, que él es de Barbados, pero pone el ejemplo de Marcus Garvey, del Profeta, que es jamaiquino y que es el principal dirigente político de masas y el principal dirigente del movimiento, de un movimiento de masas negro en el mundo y en la historia del mundo. Eh, y también probablemente el principal dirigente de un movimiento de masas como todo, como definición, dicho por cierto por Lenin, Trotsky y Stalin, o sea que ellos sabían sobre eso, entonces los tres dicen eso de Garvey. Y él es jamaiquino, él nunca puso un pie en África, nunca conoció África, es jamaicano. Y fue absolutamente fundamental para el forjamiento del nacionalismo negro y de la cultura negra. El otro es Garvey. Uy, olvidé los otros dos nombres. Trinitario. Voy a buscar los nombres. El Trinitario enterrado en Ghana. Voy a olvidar. Pero digamos, habla de él, habla de Garvey. Y esta misma idea va a ser importante para Chile Membe, ¿no? La idea de una influencia muy importante de Fanon. Bueno, Fanon es lo que Garvey, Fanon y ¿cómo se me va a olvidar? El líder del Partido Comunista. Que no es Eric Williams, es el anterior. Fanon, César, y aquí sí viene, digamos, como la influencia de la filosofía francesa como tal. Hay una influencia muy importante de Georges Bataille, que es poco leído, me parece, en la facultad, no lo leemos mucho. La otra influencia que ustedes creo que notaron rápido es Deleuze. Y también la otra importante es Foucault, ¿verdad? Y sobre todo la idea de la biopolítica, ¿verdad? Aquí hay una conexión con las tesis biopolíticas. Para él hay una nueva idea de los condenados de la tierra, que es una idea de Fanon, ¿verdad? Y para él los modernos condenados de la tierra son aquellos que se estima que no deben moverse del lugar, que están condenados a vivir encierros de todo tipo, los campamentos, los campos de tránsito, los 1000 espacios de detención, ¿verdad? Está pensando en estas nuevas formas de los campos que ocurren en las fronteras del mundo colonial y el mundo europeo, ¿verdad? Las islas griegas, el Mediterráneo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la isla griega donde están los campamentos? La isla de Kos, ¿cómo se llama? Ceuta y Melilla, en el sur de España. Recientemente Canarias, ¿verdad? Y para nosotros para América Latina son las jaulas en Texas, ¿verdad? Que está muy denunciado, que es donde terminan los niños latinoamericanos, centroamericanos que migran hacia Estados Unidos, ¿verdad? En jaulas, en centros de detención. Digamos, y estas son las formas nuevas de, 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 de lo que Fanon llamaba los condenados de la tierra, pero
frente a eso, digamos, y esto es el kantismo, digamos, de Membe, no hay una afirmación de ningún particularismo, sino que hay una defensa de una nueva forma de comunidad universal, ¿verdad? Es decir, a él le parece que, y esto es muy importante, no es a través de un retorno, de una defensa de los tradicionalismos, como se va a salir adelante, sino que es una defensa de una nueva comunidad universal, de un nuevo humanismo, dice él literalmente. Pero una comunidad que no sería basada en ideas como respeto a la identidad, sino que está basado en ideas más asociadas a, de hecho son ideas, son exigencias y figuras, dice él. Que estas son categorías que también usa Agamben, que es la otra influencia, que es lo abierto y la cura. ¿Verdad? Que son categorías más típicas de la biopolítica. Lo abierto sería justamente un universalismo, pero reparador, ¿verdad? Justamente porque la raza sería, como hemos dicho, una negación de cualquier idea de lo común, de cualquier idea de lo universal. La raza es también la fuente del delirio, de los delirios de la modernidad. Y esto me pareció muy interesante de él, porque la tesis es que donde quiera que aparece este problema de la raza, aparecen los delirios. Y efectivamente, digamos, cuando uno observa las nuevas formas de racismo y de racialización contemporánea, como todo esto, la isla de Kos, los campos de concentración en Hungría, en Melilla y Ceuta, ¿verdad? La securitización de la vida social es delirante. Es decir, no tiene ninguna otra forma de referirse uno a ello, ¿verdad? No solo delirante para la sociedad, sino que termina produciendo sujetos delirantes, quienes están sometidos, digamos, a ese tipo de existencia social, eh, no pueden terminar más que en eso, en delirios, ¿verdad? En comportamientos delirantes. En gente que fue forzada a la locura, dice Fanon, ¿verdad? Que, bueno, eso es importante decirlo, eso es importante en Fanon porque Fanon era psiquiatra de oficio. Hay tres grandes momentos, la otra idea, tres grandes momentos de la construcción de esta idea. Hay un primer momento que es la transformación del hombre-cosa, que es la primera idea de lo negro, que es un producto único de la modernidad, asociado al despojo, y es la transformación en hombres-cosa, en hombres-objeto, en hombres-mercancías. Y esto es muy interesante también, esto ya se había hablado, la humanidad siempre había tenido formas de servidumbre, ¿verdad? Que uno puede ver en la Grecia clásica y que puede ver en el medioevo, pero todo esto, esta otra forma de servidumbre tiene la peculiaridad que es una forma mercantil, es decir, es la primera vez que se transforma a individuos en mercancías, ¿verdad? Y por lo tanto en cosas. Hay un segundo nacimiento, que es lo que hablábamos con la selección que hizo Cinti y su grupo, que es el nacimiento de la escritura como tal. Es el movimiento en el que los negros se transforman en sujetos plenos del mundo viviente. Y esto es una experiencia social y política de largo alcance que combinan las revueltas de esclavos, como las que vimos en la película, Haití, que es una de las experiencias más importantes, que es el único palenque que triunfó,
¿verdad? El único quilombo que triunfó en América Latina. Las descolonizaciones africanas, como la de Argelia y como la de Mozambique y como la de Ghana, ¿verdad? La de Nkrumah. Lo que dijimos como Maya de Ángel, el movimiento de los derechos civiles de los 60, es el otro empujón de los Estados Unidos, pero no son los Estados Unidos. Y finalmente el fin del apartheid en Sudáfrica, 1994, ¿verdad? Esos serían como los lugares sociales de esto, pero eso se mantendría hasta nuestro mundo, porque el mundo contemporáneo, nuestro mundo, el mundo que ha devenido negro, es sinónimo en Membe. Devenir negro es lo mismo que lo que nosotros le decimos el neoliberalismo en América Latina. ¿Por qué? Porque hay una implicación de la economía financiera, los bancos, el complejo militar, que se tiende a olvidar mucho, imperial, y esto a mí me pareció muy interesante del texto, digamos, el regreso a recordar el tema del complejo militar y las tecnologías digitales. Aquí hay una cosa que no estoy seguro, pero a mí me parece que viene de ahí, que es la tesis posoperaria. Me parece que resuena en él, que es la tesis de Bifo, de Negri, de Paolo Virno, de Lazzarato, o sea, del marxismo posoperario italiano, que la hipótesis de que ya no hay más trabajadores, sino que lo que hay es nómadas del trabajo. Esta es una tesis que le dio mucha vuelta el posoperarismo italiano. A inicios de siglo era Toni Negri, sobre todo el quien era más popular defendiendo esta tesis. Aquí nosotros la podemos encontrar nuevamente. Y la idea es justamente la fatalidad, la postergación o la construcción de una especie de humanidad super, que sería esta forma moderna de los condenados de la tierra fanonianos, ¿verdad? O como la definía Fanon. Entonces, más categorías así centrales para él, o hipótesis centrales. Hay una hipótesis central para él que, bueno, esto sería no kantiano, ¿verdad? Sería ah, un corte con Kant y con Adorno, porque, ¿verdad? Hay una idea como que hay una continuidad entre el capitalismo y la ilustración, relación funcional, el capitalismo y la ilustración. Para Membe no, ya no hay. Y más bien el capitalismo tiende a transformarse en animista. Hay, para él hay un regreso de una unión potencial del capitalismo y del animismo como sensibilidad. Hay una teoría del dron, ¿verdad? Sobre la imbricación de las tecnologías y de la guerra, que tiene que ver con la espectacularización. Hay una relación entre la espectacularización de la guerra y la crueldad, ¿verdad? Es decir, esta es la relación que él establece.
Y también habla del imperialismo de la desorganización, ¿verdad? Por eso es que pueden haber gobiernos privados. Es decir, y aquí lo que está pensando él es las últimas experiencias coloniales, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Palestina, ¿verdad? Que es y aquí es donde tendría más sentido esta idea del devenir, ¿verdad? El devenir negro del mundo, porque es un imperialismo que está, leo el fragmento, lo que es más transparente. Dice un imperialismo de la desorganización, un imperialismo que fabrica desastres y multiplica en buena parte del mundo las condiciones de excepción mientras se alimenta de la anarquía. A fuerza de contratos de reconstrucción y con el pretexto de combatir la inseguridad y el desorden, firmas extranjeras, grandes potencias y clases dominantes autóctonas se apoderan de las riquezas y de los recursos naturales de los países sometidos. Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra negro no remite solo a la condición que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo. Es esta nuestra característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización como nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta, lo que llamamos el devenir negro del mundo, ¿verdad? Es decir, no son intervenciones para estabilizar los países, ¿verdad? Como se decía en el siglo XIX, sino para mantenerlos desorganizados, ¿verdad? Y luego, creo que esto es importante, en el 39, porque es todo el clave en el sistema conceptual, en la página 39, podemos encontrar cuál es la definición de raza que hace Membe. En 39 encontramos la definición de raza, en 41 la de Occidente, ¿verdad? 39 dice, la raza es al mismo tiempo, mezclado, imbricado, es al mismo tiempo diversas figuras del saber, es un modelo de extracción y de depredación, es un paradigma de dependencia y de las modalidades para superarla, pero también es un complejo psíquico onírico, ¿verdad? Y dice también, la raza es también el nombre que hay que darle al amargo resentimiento y al deseo irreprimible de venganza, e inclusive a la rabia de las víctimas de ese sometimiento. La definición. Y yo también encontré una que me gustó mucho de raza, que decía que es la causa de la devastación psíquica insólita, así como de incontables crímenes y masacres. Esa me llamó mucho la atención. sí, él introduce esa idea que no está en, o sea, que no está en otras definiciones, en la de Mignolo no está, o en la de Aníbal Quijano no está, que es esa dimensión psíquica, ¿verdad? Dice, es también un complejo psíquico onírico, es un conjunto de locuras y sueños, y que tiene que ver con la experiencia esta de la desorganización. Es una buena definición. Y creo que la otra cosa que quería que se fijaran en dos cosas más, en la relación entre biología y racismo. Hay un fragmento que me parece muy interesante. Bueno, en 60 van a encontrar también lo que podríamos decir una teoría del dron, que era la que les hablaba antes, ¿verdad? Dice, antes, no, pues leo más atrás. El paradigma clásico de combate, aquí está pensando en Clausewitz, ¿verdad? El paradigma clásico de combate, que pone a dos entidades en un campo de batalla bien delimitado, con un riesgo de muerte recíproco, es sustituido por una lógica vertical,
el que opone dos protagonistas, una víctima y un depredador. Estas serían las guerras contemporáneas. El depredador dispone del dominio casi exclusivo de los espacios aéreos, de los que se sirve para determinar a su antojo la elección de objetivos, el lugar, el tiempo, la naturaleza de los ataques. Y aquí viene la definición, la teoría del dron. El carácter cada vez más vertical de la guerra, pues, vertical en el sentido sociológico y en el sentido real, físico. Digamos, la guerra viene desde el cielo. El carácter cada vez más vertical de la guerra y la utilización creciente de máquinas sin piloto hacen que matar al enemigo se asemeje más a un videojuego, con sus consecuencias dosis de sadismo, espectáculo y diversión. Más aún, la conducta de estas nuevas formas de guerra a distancia requiere una analogía sin precedentes entre la esfera civil, policial, militar, por un lado, y la esfera de la información, por el otro. ¿Verdad? Esto es, digamos, lo que podríamos llamar la teoría del dron de Achille Mbembe. Y esa teoría del dron calza con la sociología del devenir negro del mundo, que considera a la ideología de la seguridad su principal forma moderna. Entonces va a decir lo siguiente, en 59. Dice, los nuevos dispositivos de seguridad no solamente vuelven a tener en cuenta elementos de los regímenes anteriores, es decir, de los regímenes disciplinarios y penales del esclavismo, elementos de las guerras coloniales de conquista y de ocupación, técnicas jurídicos legales de excepción que se ponen en funcionamiento nanocelularmente, junto con tácticas propias de la edad genómica y la guerra del terror. Entonces es como la descripción, es una mezcla de las viejas formas, digamos, paranoicas de la plantación, con nuevas formas de la edad genómica y de la guerra contra el terror. Y finalmente, eso de la guerra genómica, que es la parte que me pareció más curiosa, no me termina de convencer, pero me parece curioso. Está en 56, va a decir eso. Que tiene que ver con que efectivamente está muy estudiado, hay una, digamos, hubo una evolución del racismo que viene primero de los mitos, luego hacia la biología, ¿verdad? Y hacia el descubrimiento del saber vinculado a eso, a la biología. Pero dice, el recurso a la genética tiende a confirmar las tipologías raciales del siglo XIX, blanco caucásico, negro africano, amarillo asiático. La misma sintaxis racial se encuentra en los discursos sobre las tecnologías reproductivas en forma de selección de embriones, incluso en los lenguajes que atañen a la planificación de la vida en general. Ocurre lo mismo con las diversas formas de manipulación de la vida y con la hibridación de elementos orgánicos, animales y artificiales. De hecho, nada impide que en un futuro más o menos lejano las técnicas genéticas sean utilizadas para gestionar las cualidades poblacionales y separar las razas consideradas indeseables a través de la selección de embriones trisonómicos o de embriones nacidos del terioformismo, hibridación con elementos animales o de la cyborización e hibridación de los elementos artificiales. Entonces, esta es como la hipótesis como hacia dónde se podría dirigir, ¿verdad? Esta forma de venir negro del mundo, que es la posibilidad de que la ideología racista se mezcle y se unifique con las nuevas formas de saberes asociadas a la mutación, digamos, a la manipulación de genes, tipo de cosas. Entonces, esta sería como la forma, ¿verdad? De Mbembe. Hay una cosa que me parece que es interesante, que es la continuidad con el kantismo, ¿verdad? La continuidad con la ilustración. La ilustración quedaría continuada sobre todo en que la experiencia de la comunidad universal sigue siendo deseable. Esta comunidad universal necesita
desligarse de la idea de raza, porque la raza sería justamente lo que impediría la paz perpetua. Sería como un poco la idea. Pero también estamos en un momento donde lo que aparece en primer plano es el subsuelo de la modernidad, ¿verdad? El soporte de la modernidad, que fue la construcción de África y del negro, pero que por primera vez esta experiencia está siendo generalizada, no exclusivamente a las personas que nacieron en África, sino que se está generalizando a hacer la experiencia de lo humano, ¿verdad? Sería la idea. Y bueno, esto es la presentación de ahora y de la clase que habíamos quedado pendientes. Y la próxima clase ya vamos a cambiar de cassette, no vamos a seguir hablando ya de la ilustración y sus herederos, ya dimos vuelta por todos lados, es decir, vimos Kant, Adorno, la posmodernidad, la crítica feminista de la ilustración, la crítica negra, postcolonial a la ilustración, y ahora vamos a cambiar de cassette hacia otro estilo, ¿verdad? De tradiciones que tiene que ver con lo que podríamos, digamos, con una genealogía que va de Kierkegaard hacia Cioran y luego hacia la antifilosofía contemporánea para ver qué ondas con ellos, ¿no? Nietzsche, Kierkegaard, Cioran, es decir, el rechazo a la filosofía como experiencia del pensar hasta la moderna antifilosofía o no filosofía, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar con Kierkegaard, que vamos a leer un fragmento de Temor y Temblor, que sería para la próxima clase. Entonces, nada, los dejo.